¿Qué es la oración? La oración consiste en el acto de hablar con Dios. Es una gracia de este que permite el establecimiento de una relación personal, amorosa, filial de los hombres con Dios, que va al encuentro de los hombres y habita en sus corazones. Este esfuerzo de comunicación con Dios, un santo, un difunto y demás se dan de dos maneras, una forma verbal y otra mental. En cuanto a la verbal, puede ocurrir en la misa, cuando se dice la oración del Padre Nuestro. La mental se efectúa durante una meditación o la contemplación de un objeto de carácter religioso. ¿Cuál es el origen de la oración? Esta oración tiene su origen al tiempo en el que surge el estudio de la Biblia desde el catolicismo como tal. Es cierto que el orar existe desde hace un tiempo atrás en diversas civilizaciones como la cultura indígena precolonial, los egipcios, los romanos, los griegos, etc. Pero la oración que hace referencia a la Iglesia y creencias católicas surge con esta misma en el año 325 después de Cristo, cuando el emperador Constantino convocó al Concilio de Nicea en un intento de unificar Roma. En este momento se concilió como Iglesia cristiana para luego establecerse como Iglesia católica y subdivisión del cristianismo. Desde entonces aparece la oración como herramienta de práctica y materialización de la Iglesia católica, puesto que para cada religión es importante que sus fieles efectúen una serie de rituales para así establecerse como practicantes de esta y formalizarse como seguidores. En la religión católica existen diversos ritos que hacen parte de la vida cotidiana de cada individuo perteneciente a la Iglesia. Estos ritos, por grandes que sean, siempre están estructurados por una serie de oraciones, las cuales edifican lo que se busca en cada ocasión. Citas de la Biblia. Mateo 6:10. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Por qué se debe rezar? Los creyentes deben rezar principalmente para pedir perdón a Dios, ya que de esta manera Dios les otorgará la salvación, permitiendo a los creyentes ingresar al reino de Dios. Asimismo, las oraciones deben servir a los creyentes para reflexionar acerca de las acciones cometidas y al mismo tiempo es una forma de conceder permiso a Dios para que interfiera en sus vidas, puesto que según la Iglesia únicamente ayuda a las personas a quienes se lo soliciten. ¿Qué es la salvación? La salvación es la liberación de un peligro o un sufrimiento. Salvar es liberar o proteger. La palabra contiene la idea victoria, salud o preservación. Algunas veces la Biblia usa las palabras salvo o salvación para referirse a algo temporal, liberación física, aunque con más frecuencia la palabra salvación se refiere a una eterna liberación espiritual. Actos en el día a día donde está presente la oración. Contextualizando, cuando los españoles descubrieron América decidieron que las personas que habitaban estas tierras, es decir, los indígenas, debían ser evangelizados porque eran considerados salvajes, por lo cual fueron obligados a renunciar a sus creencias anteriores, imponiéndoles tanto su lengua como su religión, obligándolos entre estas a aprender del Padre Nuestro e introduciéndolos en el día a día, los cuales aún en la actualidad colombiana se siguen practicando. Un ejemplo claro de esto es la misa, en la cual debemos estar en presencia de Dios y mantener un diálogo constante con Él. Pero es especialmente en la Santa Misa cuando todas las condiciones se acomodan para facilitarnos este objetivo. Es en este breve acto cuando tenemos la oportunidad de vivir todos los diferentes modos de hacer oración, aquí los frutos que miran inmediatamente a Dios, como la adoración y la acción de gracias.
se producen siempre en su plenitud infinita, sin depender de nuestra atención ni del fervor del sacerdote. En cada misa se ofrecen infaliblemente a Dios como una oración, una reparación y una acción de gracias de valor sin límites, porque es Cristo mismo quien la ofrece y el que se ofrece. Otro ejemplo es la confesión. En la población colombiana se cree que los evangelios nos muestran la importancia del perdón de nuestros pecados. Las vidas de los santos demuestran que una persona que cree en santidad tiene un sentido más fuerte del pecado, el dolor por los pecados y una necesidad para el sacramento de la reconciliación. No es de extrañar que los santos estén llenos de alegría. ¿Se han dado cuenta que la clave para la entrega de sus cargas a Cristo mediante el sacramento de la confesión, para que puedan ser libres para servirle con amor y energía? En la educación es adquirir un conocimiento objetivo, sistemático y básico de los contenidos y fuente de la revelación cristiana y su experiencia religiosa, imponerle a los estudiantes la interpretación de la manifestación de desarrollo histórico y cultural del cristianismo y las expresiones más significativas y auténticas de la vida cristiana. Que los niños aprendan a manejar correctamente las fuentes de revelación, descubrir la importancia del problema religioso y valorar el aporte de la fe cristiana a la personalización y desarrollo social. En los rituales católicos, principalmente en los santos óleos, es una preparación para el paso de una vida a la gloria eterna. Y son muchos los efectos y gracias que confiere al enfermo para prepararse para la entrada a la vida eterna. El enfermo que confía en sus propias fuerzas podría desesperarse, pero Cristo viene a él para reconfortarlo en esos momentos. Todo esto según la Iglesia. Teniendo en cuenta lo dicho por Geertz, la oración puede ser entendida por la teoría de la atención, puesto que por medio de las plegarias la gente busca una sensación de tranquilidad, de bienestar y de redención. La salvación, que es la ideología en sí misma como red del alma de cada persona. En la mayoría de las religiones, la práctica de la oración debe ser vista a la desesperación y a las inseguridades personales. La salvación, buscada por medio de la oración, es entonces una salida simbólica a las agitaciones emocionales generadas por el desequilibrio social. Según Geertz, existen 4 explicaciones acerca de las tensiones pertinentes. La primera es la explicación catártica, en la cual la oración puede ser vista como un escape para suavizar el dolor, por ejemplo para las personas de bajos recursos. La segunda es la explicación moral, que en este caso radica en la fe en sí misma de las personas como feligreses de la Iglesia, usando constantemente la práctica de la oración como algo legítimo del dogma sobre las tensiones permanentes. La tercera es la explicación de solidaridad. Esta es evidente en la unión de la Iglesia por medio de las oraciones y las plegarias, por ejemplo en la misa cuando se reza el Padre Nuestro como símbolo de unión.
La última es la explicación de propugnación. Esta está presente en el contenido de las oraciones, que exponen los problemas sociales y la importancia de la salvación, recordando así la existencia de la tensión. Les otorgará la salvación. Sabe. Dios, lo que pasa es que yo tengo pocos seguidores en Twitter, ¿sí? Y yo quiero... José, no sea bobo. Pregunta sobre Twitter. No, hijo, espera. Si alguna vez te dicen que tienes pocos followers, diles que Jesucristo empezó solo con 12. Dios, ¿y es cierto que al que madruga Dios le ayuda? Por supuesto. Menos los lunes. Los lunes estás solo. Dios, ¿y cuándo es el fin del mundo? Bueno, pues lo iba a ser, pero ustedes solos lo hacen tan bien que me ahorran el trabajo. Bueno, me tengo que ir ya. Dios, pero... Dios. Ya la última, ahora sí. Sí, no, la última, como para cerrar esto. Bueno, está bien, pero la ultimita. ¿Cómo es estar muerto? ¿No? Ay, estamos muertos. Uy, no, me morí en la friendzone. Me preguntan mucho sobre cómo es la muerte. A ver, morir es como... Espera un momento, Diosito. Simón, ¿de dónde sacaste ese trago que nos diste? Simón, eres un idiota. Sabe.